Tomen sus Biblias y estamos hablando acerca de los 7 principios de la obra misionera. No hablamos de activismo, sino hablamos de una obra misionera con propósito. El tema aquí no es un tema de actividades, sino de actitud. Y la iglesia tiene que tener un pensamiento y un carácter misionero. Esta es la gran comisión, pero también es conocida como la gran omisión. Muchas veces nos sentamos en la iglesia cómodos, con un buen tinto, y se nos olvida que afuera hay personas yendo al infierno y nadie les ha hablado de Cristo. Otros anhelan a escuchar a Cristo y conocer de Dios, y nosotros que tenemos la verdad estamos callados y cómodos. El desafío esta mañana es pensar en 7 principios de la obra misionera en las cuales nosotros nos debemos involucrar. Su primera obra misionera es su familia. Usted debe orar, ayunar, suplicar y rogar para que lo que el Señor le dijo Pablo al carcelero de Filipos: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No significa que tú crees y los demás se salvan, no, significa que viene tu esfuerzo de misionero, de ejemplo, de santidad, y sabiendo que si eres un buen sacerdote podrás llevar a tus hijos y a tu familia a los pies de Cristo. Tu obra misionera comienza en casa. ¿Quién no tiene un familiar no salvo? Todos. Yo levanto mi mano. ¿Quién tiene familiares no salvos? No salvos. Todos. 80 o 90%. Necesitamos comenzar a trabajar en la obra misionera. Veamos el primer principio. Solamente voy a repasar los 4 primeros que tuvimos el domingo pasado. El primero, la oración es fundamental. El Señor dijo en Mateo capítulo 9 versículo 38, la mies es mucha, grande que la labor, y dice, rogá al Señor de la mies que envíe ¿qué? Obreros. Su oración número 1, y eso yo decía, yo no estaba orando de esa manera, oraba porque Señor, que sana a este hermano, que le proveas a este hermano, pero cuando veo este versículo tengo la gran necesidad de orar para que el Señor envíe ¿qué? Obreros a la mies. ¿La iglesia necesita obreros? Sí. ¿Necesita maestros? Sí. Los hermanos de Afled que están entrenándose y conociendo de la Biblia, escúchenme muy bien, es para servir en la obra, no para tener una titulitis. Esa es la enfermedad de hoy. La titulitis, tengo el doctorado, tengo el magíster, tengo título en divinidades, tengo título en hebreo, en griego, amén, muy bien, pero necesitamos hombres y mujeres que se apasionen por Cristo y lleven la obra misionera. Los títulos, bienvenidos, pero que sean títulos que se lleven al terreno y a la realidad de la necesidad de la vida de aquellos que necesitan de Cristo. ¿Sabe cuál es el mayor título de un creyente? Ser siervo. O sea, usted lo llaman, usted es el siervo del Señor, siéntase que es el mejor título. Ni siquiera pastor, el mío es un rol, pero para mí mi título es que sea ¿qué? Siervo, Pablo, apóstol de Jesucristo, pero lo primero que él dice es ¿qué? Siervo. Lo segundo que vimos, Dios es la fuente de las misiones. Y vimos en Juan capítulo 20 versículo 21, dice, así como el Padre me envió, dice el Señor, los envío a vosotros. ¿Quién es la fuente de las misiones? Dios. Dios en su corazón estuvo el poder buscar al hombre y salvarlo. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque segunda de Pedro 3:9 dice que el Señor es paciente para que todos procedan ¿qué? Al arrepentimiento. Él es paciente. Entonces, la fuente de las misiones, ¿quién es? Dios mismo. Eso está en el corazón de Dios. Muy bien. Y vimos el tercero, vimos un ejemplo que el primer misionero, bueno, algunos difieren, pero la Biblia habla que el primer misionero fue ¿quién? Abraham, porque le dijo, deja todo y vete a otro lugar, y lo envía, lo saca y lo envía. Bueno, un joven llegó y me sacó allá atrás al último del servicio, pastor, no fue Noé, Noé fue el primer misionero. Entonces le dije, bueno, analicemos un poquito. Noé fue pregonero de justicia y estuvo en su nicho, ¿sí? Es un misionero local, pero si pensamos en misiones, salir y trasladarnos,
¿Fue quién? Abraham. Entonces este joven me dijo, ay pastor, pensé que él iba a ganar. No, no a mí, no es la idea. Pero me gusta esa inquietud, me gusta esa necesidad de poder entender lo que Dios quiere para nuestras vidas. Ese fue el primer misionero, un hombre que dejó todo atrás para seguir por fe a Dios, a un lugar que no sabía, pero que luego se convirtió en una nación bendecida. Y a través fuimos todos nosotros bendecidos, porque de él vino ¿quién? Jesucristo. Amén. Tercero, Cristo es el mensaje de la misión. Y vimos en 1 Corintios capítulo 1 versículo 24, dice Pablo que su deseo y su anhelo es predicar a Cristo, punto. No cambie el mensaje. Usted puede llevar un buen mercado, amén, puede llevar ropa, pero nunca se olvide que debe haber un mensaje, que esta persona necesita ¿a quién? A Cristo. Nada de lo que usted entregue o dé servirá a menos que usted diga que usted necesita a Cristo como Salvador personal. Nunca cambie el mensaje. Cristo es el mensaje. Nunca lo cambies. Primera de Corintios 3:11. Vayan conmigo allá. Primera de Corintios 3:11 dice lo siguiente. Mire lo que dice. Porque nadie puede poner ¿qué? Otro fundamento que el que está puesto, el cual es ¿quién? Jesucristo. Nosotros por eso somos cristocéntricos, solo Cristo. No vamos a cambiar el mensaje. Pastor, no hable de pecado, no. Pastor, no hable del infierno, no voy a hablar. Pastor, no hable que Dios juzgará, no, que Dios es un Dios de ira también, claro, pero de amor y de justicia. No vamos a cambiar el mensaje para acomodarlo a su deseo o a sus propósitos o a su perspectiva de vida. Alguna vez yo contaba, alguien me dijo, no hablemos de pecado porque eso permite que la iglesia se vaya, y si los hermanos se van, ¿quién ofrenda? Escuchen, ¿ven cómo ir? Y le dije, no, la iglesia, escuchen, número 1, seguirá hablando de pecado, de justicia y de juicio. Número 2, el dinero no es de usted, es de Dios. Y número 4, quien compró con su sangre esta iglesia fue Cristo, no usted. Y quien la edifica es ¿quién? Cristo. ¿Y quién es el dueño de la obra? Cristo. ¿Y quién la edifica? Cristo. Y si Dios quiere que esta iglesia se cierre, la cierra. Pero si Él no quiere que se cierre, así usted se vaya, la iglesia permanecerá. Y usted pasará por la esquina dorada y diría, uy, esto no lo han cerrado. Porque Cristo es el que edifica la iglesia. Nunca vamos a cambiar el mensaje. Cambiarán los métodos o tal vez una forma, el videobin, pero nunca dejaremos de hablar de Cristo. ¿Lo entiende? Cristo no podrá salir del púlpito. Cristo tiene que estar presente. Cristo tiene que estar solemne. Cristo tiene que estar en misericordia presente en el púlpito. Amén. Muy bien, seguimos. Cuarto, y entramos ahí, es el Espíritu Santo el que da el poder de las misiones. Cuando usted tiene el deseo de ir a misiones, dice, ¿cómo lo hago? No lo puede hacer, a menos que el Espíritu Santo le dé ¿qué? Poder. Cuando usted es salvo, viene el Espíritu Santo y comienza a hacer un trabajo maravilloso en usted, de transformación, de justificación, de regeneración, pero le permite tener poder para hacer la obra. Mire Hechos capítulo 1, versículo 8. Cuando el Señor estaba por partir, deja unas palabras maravillosas que a usted y a mí nos debe animar. Versículo 8, pero recibiréis ¿qué? Poder cuando haya venido sobre vosotros ¿quién? El Espíritu Santo, y me seréis ¿qué? Testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de ¿qué? De la tierra. El poder viene del Espíritu Santo. El poder viene porque es el que nos da valentía, nos da denuedo, nos acompaña. ¿Cuántos de ustedes no les temblaban las rodillas al presentar el Evangelio? ¿Cuántos de ustedes les daba temor a la familia y decir qué van a hacer y temblaba su voz? Pero cuando usted sabe que el Espíritu Santo es el que da el poder de las misiones, usted se acerca con poder, con autoridad. No son sus palabras, son las palabras de Dios mismo, y usted puede tener transformación de vidas a través de ese poder. No es su inteligencia o su capacidad,
pero Dios sí lo quiere usar, lo quiere entrenar, lo quiere capacitar, de tal manera que el Espíritu Santo lo lleva a tener ¿qué? Poder. Hay algo muy lindo, y ayer lo estábamos viendo. Vayan a Daniel capítulo 2. Lo saqué para mi mensaje hoy porque el hermano Octaviano, ayer hablamos de Daniel, y le dije al hermano Octaviano cuando encontró ese versículo, uy, me cae de perlas para el mensaje de mañana, y lo saqué. Algo aquí muy interesante. Daniel, Antiguo Testamento, vayan conmigo al libro de Daniel capítulo 1, y también vamos al otro versículo, capítulo 1. ¿Quién era Daniel? Daniel era un prisionero, un esclavo llevado al reino babilónico, y Daniel, estando allí con sus amigos Sadrach, Mesach y Abednego, cambiaron sus nombres, a Daniel lo llamaron Belsasar, pero el punto es en el versículo, capítulo 1, versículo 17, a estos 4 muchachos, ya está lo clave, Dios les dio. ¿Quién le dio? Dios. Ahora, estos muchachos, como dijo el hermano Octaviano, eran de buen parecer como él. Dice, no, estos muchachos se parecen a mí, de buen parecer, una pinta completa. Pero estos jóvenes, aunque los escogieron, eran del linaje real y tenían unos talentos naturales, esto sobrenatural que ellos iban a hacer no era de ellos, era de ¿quién? De Dios. ¿Quién de ustedes está dispuesto a ir al horno de fuego por no adorar una imagen? Estos 4 muchachos dijeron, nosotros no vamos a adorar, así nos cueste la vida. ¿Quién da ese poder? El Espíritu Santo. Y mire, dice, mire lo que Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas letras y ciencias. Está hablando del colegio y la universidad. Y Daniel tuvo ¿qué? Entendimiento en toda visión y sueño. Está hablando de lo espiritual. ¿Lo entiende? Dios no se queda con nada. Dios hace perfecto todo. Les dio capacidad académica y capacidad espiritual. ¿Y recibiréis qué? Poder, para que me seáis ¿qué? Testigos. ¿Quién les da eso? Dios. Pero vayan al capítulo 2, versículo 30, que ese fue el que me impactó a mí ayer con el hermano Octaviano. Y dice Daniel de la siguiente manera: y a mí me ha sido revelado este misterio. ¿Cuál misterio? Estaba hablando de el sueño que había tenido Nabucodonosor. No porque en mí, escuche esto, haya más sabiduría. No es porque yo sea muy inteligente o tenga grandes talentos o sea el mejor de la clase, sino dice que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación, para que entienda los pensamientos de tu corazón. Daniel está diciendo, esto me lo dio Dios con un propósito, para glorificar a Dios, punto. Lo que Dios le ha dado, jóvenes, familias, no es para su bien, es para glorificar a Dios. Estás en una buena universidad, en un buen trabajo, en una buena posición de jefatura, eso te lo dio Dios para glorificación. No es porque eres el mejor, sino porque es gracia. ¿Y cómo puedes resolver los problemas del día a día? Porque Dios te dio conocimiento, inteligencia, y aparte de eso te dio capacidad de discernimiento espiritual. ¿No le parece que el combo es maravilloso? Pero Dios lo da. Por eso el Espíritu Santo es el poder de las misiones. Veamos el quinto. La iglesia debe cumplir la misión. La iglesia tiene un deber. La iglesia no puede ser ajena al trabajo misionero. Veamos por favor lo siguiente. ¿Cuáles fueron las primeras mujeres misioneras? Bueno, yo estaba preparando este mensaje y mi esposa me dijo, tú siempre hablas de Abraham y nosotras ¿qué? Y entonces yo dije, tienes toda la razón, y me senté a investigar. Y las primeras mujeres misioneras que hay en el Nuevo Testamento, me fui más al Nuevo en el Antiguo, está Ana la profetisa. ¿Recuerdan de Ana? Ok, cuando Ana ve al Señor Jesús que lo llevan al templo, ella comenzó ¿a qué? A predicar, a profetizar, a enseñar que había llegado el Mesías. Esa es la primera mujer misionera que predica el Evangelio. Jesús, el Mesías, ha llegado. Magnífico. Veamos otra mujer. Lidia, ¿conocen a Lidia? La primera creyente en Europa.
Allá llega Pablo y llega Lidia, usted lo ven en Hechos capítulo 16, esa historia hermosa. Y Lidia era una mujer muy trabajadora de empresa. Dicen algunos historiadores que tenía una empresa muy fructífera y que era una administradora de empresas destacadísima, manejaba siervos, manejaba empleados, manejaba el marido, todo manejaba todo. Era una mujer, y llega Dios, la toma Pablo y la convierte, y esta es la primera mujer creyente en Europa, y su hogar se convirtió en un hogar ¿de qué? De predicación de la palabra de Dios. Esta fue la primera mujer, Lidia. ¿Conocen a Lidia, no? Es una mujer preciosa. Luego viene Priscila. ¿Conocen a Priscila? La esposa de ¿qué? De Aquila. Y Priscila, ella junto con su esposo cogen a un joven llamado, ¿cómo se llamaba? Apolos. Y Apolos era un joven ferviente, pero un poco perdido en el evangelio porque tenía unos conceptos. Entonces ellos cogen y le predican y le enseñan, hacen una obra misionera en Apolos y le dicen: tienes que enfocarte en Cristo, no mires ni a Pablo ni a Pedro, nada, mira a Cristo. Priscila hace un trabajo ¿qué? Maravilloso. Y hay otra mujer que tenemos que es Tabita. ¿Conocen a Tabita? Ella es la mujer llamada ¿qué? Dorcas. Eso está en Hechos capítulo 9 versículo 36, no lo vamos a leer, pero murió y Pedro la resucita, y esta mujer se levanta y en su hogar se comienza ¿qué? Una obra misionera, comienza a predicarse el evangelio. Mujeres, ustedes tienen un lugar muy destacado dentro de la obra misionera, y aquí yo tendré un listado, pero coloco las más, digamos, relevantes en el proceso. Ahora, ¿por qué la iglesia debe cumplir la misión o la obra misionera? Vayan a 1 de Timoteo capítulo 3. 1 de Timoteo capítulo 3. 1 de Timoteo capítulo 3. Pablo habla lo siguiente, que es muy importante. Mire, la iglesia tiene una responsabilidad, muchas, pero en 1 de Timoteo, Pablo creo que decanta y deja depurado la gran responsabilidad que tiene la iglesia. 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 3:15. Ya, para que si tardo, está hablando Pablo, 1 de Timoteo 3:15, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Pablo le está hablando ¿a quién? A Timoteo, y le dice lo siguiente: ¿cómo te debes conducir? Interesante, porque Pablo le da unas normas específicas a Timoteo. Aunque Timoteo era muy querido, muy obediente, muy sujeto, Pablo le recuerda que hay unas ciertas características que el creyente debe tener dentro de la iglesia. Fuera de la iglesia, obvio, santidad, integridad, pero dentro de la iglesia, amor, soportados los unos a los otros, perdonados los unos a los otros y servíos los unos a los otros. Eso es el principio. Pero mire lo que dice lo siguiente. Dice que conducires en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Qué es la iglesia? Cuando hablamos de iglesia, esto es el templo, el lugar es el templo, pero la iglesia somos ¿qué? Nosotros. Pablo está diciendo claramente que la iglesia es columna, significa que sostiene, está hablando de sostener. Por eso la iglesia debe tener o debe incluirse dentro de la obra misionera, debe sostener la obra misionera, debe estar presente en la obra misionera, debe apoyar la obra misionera. Es que columna. Pero luego Pablo dice, aparte de eso, es baluarte. La palabra baluarte significa defender. Entonces la iglesia no solamente es una columna que sostiene, sino es un baluarte que defiende la palabra, transmite la palabra. Y dice al final, baluarte de la verdad. ¿Cuál verdad? ¿Cuál es esa verdad que Pablo está diciendo? Pues simplemente la palabra de Dios. En Juan capítulo 17, versículo 17, el Señor Jesucristo dice: santifícalos en tu palabra. Tu palabra es ¿qué? Verdad. Punto. Eso es lo que nosotros como iglesia tenemos que ser, columna y baluarte de esa verdad. El mensaje no cambia. La iglesia tiene una responsabilidad. Y voy a decir algo con mucho cariño. Si yo vengo a la iglesia
Yo vengo a ser columna y baluarte de esta iglesia. No a ser un palo en la rueda, no alguien que o divide o trae quejas o se convierte no en una columna, sino en una carga. No en un baluarte que defiende, sino alguien que nos toca apaciguarle el genio. Voy a decir algo con mucho cariño y respeto: el pastor pierde más tiempo apaciguando caracteres que preparando a veces los mensajes. Apague un incendio aquí, apague otro incendio aquí, que es que el hermano no me miró, que es que este no me saludó, que César no me dio tinto, pastor, y eso es el colmo. Y entonces apague, perdóneme la expresión, niñadas. Pablo dijo: compórtense, dejen de ser ¿qué? Niños, maduren, crezcan y vuelvan a ser ¿qué? Columna y baluarte de la verdad. ¿Quiénes deberían estar ayudándome a defender esta iglesia? Ustedes, la iglesia, porque Pablo está diciendo, esa es la iglesia. Pero a veces el pastor desgasta tanto perdóneme, bienvenida a la consejería, pero consejería de que es que no lo digo por respeto, pero son cosas tan tontas, tan frívolas, que yo digo, hermano, pero ¿cuánto llevas en la iglesia? ¿Cuánto lees de Biblia? ¿Qué pasa? ¿Dónde está la madurez espiritual? ¿Dónde está donde dice soportaos los unos a los otros? A los perezosos animarlos, dice Pablo, ¿sí? Aquellos que están debilitados, sé un baluarte, sé columna, sé paracleto. Pero hermanos, el pastor no puede ser paracleto de todos ustedes, porque esta columna un día se va a desgastar. ¿Entiende lo que quiero decir? Pablo no le está dando este mensaje a un pastor. Pablo le está diciendo a la iglesia que debemos ser ¿qué? Columna y baluarte de qué verdad, de Cristo, de su palabra. Todo aquel que venga acá tiene que encontrar un sustento en su vida y tiene que encontrar que nosotros somos un baluarte, es decir, defendemos la palabra de Dios con verdad. Toda persona que llega a la iglesia, escúcheme bien, llega enferma espiritualmente. Aquí nadie llega sano. ¿Y cuál es nuestra responsabilidad en cuanto como iglesia cumplir la misión? ¿Cuál es? Transmitir el evangelio de Cristo, la verdad. Iglesia, debemos ser baluarte y columna de la verdad. Amén. Ahora, ¿cuál fue la primera iglesia misionera en el Nuevo Testamento? Estoy tratando de hacer. ¿Cuál fue la primera iglesia? No, Antioquía. Eso, los estudiantes de AFLE. Hechos capítulo 13, versículos 1 al 3. Ok, la iglesia de Antioquía, que fue fundada obviamente por Pablo, pero llega allí y allí sucede algo muy lindo. Escogen, hay varios maestros, apóstoles, y Pablo está allí entre ellos. ¿Y está quién? Bernabé. Y dice que dice el Espíritu Santo, dice, separarme a Pablo y a Bernabé porque los necesito ¿para qué? Para la obra. Y ahí los escogen. Y hay algo muy lindo. Si ustedes ven la historia, y quiero resumirla, esto pasa en el año 46 después de Cristo. Es decir, la obra misionera comienza en el año 46. Algunos podrán diferir, pero es lo que quiero dar, es como esta iglesia actúa. Es la primera que dice, tenemos que salir de acá, tenemos que enviar, y ya Pablo asume este riesgo y este desafío inmenso. Ahora, lo más lindo de todo es que suman a alguien más. ¿A quién? A un joven, a Juan Marcos, sobrino de Bernabé. Ya había hecho el trabajo y Bernabé había cogido su sobrino y dice, nos vamos de obra misionera. Yo creo que Juan Marcos dijo, ¿de qué? ¿Obra misionera? ¿Qué es? Espera, más despacio, tío. ¿Y qué es eso? No, pues la obra misionera, no, nos van a apedrear, vamos a navegar, nos vamos a naufragar, posiblemente tengamos hambre, nos van a dar látigo, pero todo va a salir bien. ¿Y Juan Marcos qué hace? Tío, que Dios te bendiga. Juan Marcos. Pablo es muy sincero, dice, la obra tiene desafíos y la obra se tiene que hacer de esa manera. Ahora,
¿Por qué? Porque el escenario de la obra misionera es esa, pero tenemos que ir con temor. No, 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 no. Lo que pasa es que Dios es muy sincero conmigo. Dios es claro. Dios no habla con formas misteriosas. Dice, aquí requiere sacrificio. Aquí tienes que dejar. Aquí tienes que entregar. Aquí tienes que ceder. ¿Quieres? Dios nadie obliga, ¿sí sabía? Y un misionero dice, yo quiero. Tendrás que dejar a tu papá y a tu mamá. Bueno, Señor, pero tú me vas a acompañar, soy tu Padre Celestial. Tendrás que pasar algunas penurias. Señor, pero tendré hambre. No ha visto justo desamparado ni que su generación mendigue pan. Yo he sido testigo de obras misioneras sobrenaturales, donde uno dice, aquí este hermano se va a morir de hambre, y Dios en forma maravillosa, forma milagrosa, lo ha sostenido por años en la obra misionera, y ha sido de gran bendición. Si ustedes quieren escuchar una historia misionera hermosa, en los años 60 una avioneta se cayó en la selva, y el misionero que iba allí iba con Biblias, no sobrevivió. Años después, cuando volvieron a una etnia, entraron unos nuevos misioneros, y estos misioneros encontraron que ellos habían sido evangelizados. ¿Quién les trajo? Pues no, nosotros nos encontramos una avioneta, había un hombre muerto, lo enterramos y encontramos estos libros, empezamos a leerlos y ahora creemos en Dios. Dios hace la obra. Somos columna y baluarte de la verdad. Muy bien, ¿y cuál fue el primer misionero del Nuevo Testamento? Pablo, Bernabé y Juan Marcos. Ahí están esos tres. La historia de Juan Marcos es muy linda, tranquilos, él se arrepintió, pero luego ya volvió. Aún más, Pablo dice, ya mándame a traer a Juan Marcos, que me es útil en la obra. Este joven reflexiona. Vamos al cuarto, al sexto. El mundo es el objetivo de la misión. El mundo es el objetivo. Nosotros tenemos que mirar hacia afuera. Si vamos a Mateo capítulo 28, versículo 19, está la gran comisión. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y finalmente dice el Señor que yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Muy bien. ¿Por qué tenemos que ir a predicar el Evangelio? Primera razón, y aquí voy a darlo rápidamente. Porque nadie busca a Dios. No, pastor, eso no es cierto. Vayan conmigo a Romanos capítulo 3. No, pero la gente cree en Dios. Sí, pero para milagros. No, la gente cree en Dios. Sí, para que le dé dinero. No, pero la gente cree en Dios. Sí, para que le vaya bien en la vida. Pero nadie busca a Dios de corazón. Nadie. ¿Por qué? Miren Romanos, se lo voy a mostrar, capítulo 3, versículo 10. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. Y escuche, no hay quien busque, ¿quién? A Dios. Por eso la gran comisión que dice, id. ¿Tenemos que ir? Sí. Ahora, por la gracia de Dios, ¿puede llegar un pescadito y meterse aquí? Sí. Y nos llegó el pescado, ¿y qué hacemos? Lo atrapamos y lo ponemos acá. Pero la pesca está ¿dónde? Afuera. Y tenemos que salir de acá y echar las redes, porque nadie busca a Dios. Nadie. La escritura es clara. Por eso tenemos que ir y predicar el Evangelio. Nadie lo busca. Pero lo segundo es que, ¿por qué sabemos eso? Porque Lucas capítulo 19 versículo 10 dice que el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había ¿qué? Ok, el Señor Jesucristo vino ¿a qué? A buscar. ¿Por qué? Porque la gente no lo busca. Nadie busca a Dios. ¿Por qué? Porque, bueno, tengo una situación económica y una seguridad económica que no, pues para que Dios. O tal vez tengo un buen trabajo, para que Dios. O gozo de una salud envidiable, para que Dios. O soy tan inteligente que para que Dios. Recuerde quién le da eso. Dios. Y usted me dice, pero pastor, no soy salvo, pero es que Dios en su gracia hace llover sobre justos e injustos. Yo no le puedo explicar eso es la gracia de Dios, yo no me meto ahí, es su soberanía, pero Dios lo hace. ¿Buscando qué? Que usted un día
caiga de rodillas como el rey Nabucodonosor, después de que Dios lo llevó a ser un animal completo y comer hierba en el campo, hasta es que este hombre no reconoció que Dios le había dado todo. Este hombre recobró en ese sentir nuevamente su ser emocional y su razón de ser, y hasta que Dios no lo doblegó, a pesar de un hombre que tenía todo el poder, la gloria, la magnificencia, el oro, todo lo tenía, Dios lo cogió, lo humilló y le dijo: hasta que no reconozcas, no sales de ese hueco. Y este hombre lo reconoció. Ayer discutíamos un poquito, ¿Nabucodonosor fue salvo? ¿Sí o no? Sí. ¿Vimos la Biblia? Sí, fue salvo. Pero este hombre tuvo que reconocer eso. Por eso el mundo es el objetivo que tenemos. Ahora, la segunda parte dice hacer discípulos. ¿Necesitamos hacer discípulos? Sí. Es muy importante en la obra misionera. El mundo es el objetivo, la misión. Podemos ir, pero si vamos y predicamos un evangelio, entregamos unos tenis, un perrito y nos vamos, perdóneme, eso no sirve, eso no tiene propósito. Por la gracia de Dios tal vez sí, no lo dudo, habrá alguno salvo, pero la segunda parte del mensaje es ir y hacer ¿qué? Discípulos. Eso se llama seguimiento, entrenamiento, involucración en eso. O sea, te involucras emocionalmente y físicamente con estas personas, porque necesitan, después de conocer a Cristo, hacer la gran pregunta que hizo el eunuco a Felipe. Estoy leyendo esto, ¿de quién habla? ¿De sí mismo o de quién? ¿Y qué hace Felipe? Está hablando de Cristo. Lo discipula. Ahora yo llamo a usted un discipulado express. Y el Señor lo saca a Felipe, y el eunuco siguió gozoso su camino, y el evangelio llegó a África. Por primera vez este hombre llevó el evangelio a África. Discipulado express. No lo haga así, no es el ejemplo de Felipe, porque Felipe estaba a otro nivel. Nosotros estamos acá, Felipe estaba a este nivel. Pero usted necesita ser discipulado, sí. Necesita discipular a otros, sí. Porque de lo contrario, si no hacemos esto, perderemos el propósito de ir y ganar almas. ¿Sabe por qué? ¿Recuerdan la parábola del sembrador? Algunas cayó ¿en dónde? Pero algunas cayeron en terreno ¿qué? Infértil o de piedras. ¿Y qué pasó? Se ahogaron. Falta de discipulado. Falta de discipulado, porque permitimos que la hierba y los cerrojos se comieran el evangelio en esa persona. Luego yo, y digo yo, posiblemente fue salvo, no lo sé, es una parábola, pero lo que está diciendo es cuidado, porque tenemos que hacer un seguimiento muy estricto. Ahora, mire lo último, y quiero compartir aquí. El objetivo es el mundo, pero su objetivo número uno es su casa. Quiero mostrarles dos cosas bien interesantes. Su hogar es obra misionera. Vayan conmigo a Hechos capítulo 16, ahí encontramos, y voy a regalarles 2 versículos esta mañana ahí. Hechos capítulo 16, versículos del 1 al 3. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí que allí había cierto discípulo llamado ¿qué? Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Este joven fue ¿qué? Discipulado. Pero le faltaba. Mira lo que pasa, quiso Pablo que este fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era ¿qué? Griego. ¿Qué hace Pablo? Ve un potencial maravilloso, dice, este es un buen muchacho, de buen ejemplo, buen carácter, de buena presencia, como el hermano Octaviano, así. Y Pablo ve un potencial maravilloso y dice, lo toma, y le dice, vamos a hacer esto, y adelante. Esto se llama un discipulado de primera mano en casa. Ahora, ¿de dónde salió eso? Vayan conmigo por favor a 2 de Timoteo capítulo 1. ¿Dónde nació eso? Entonces, 2 de Timoteo 2 de Timoteo capítulo 1. Entonces uno dirá, bueno, pastor, pero Pablo lo encuentra ahí, pero ¿recuerda que yo le dije que ya había sido discipulado? Ok. Ahora Pablo lo que hace es lo que llamamos el ajuste fino. ¿Sí? Le hace el ajuste fino a Timoteo
Eso de la circuncisión después les hablo por qué, pero le hace el ajuste fino, lo pone y lo entrena para el evangelio. Pero ¿eso de dónde sale? Vean conmigo 1 de Timoteo capítulo 1 versículo 5. Segunda de Timoteo. Trayendo a la memoria, está hablando Pablo, la fe no fingida que hay en ti, es decir, el discipulado, ¿sí? La cual habitó primero ¿en dónde? ¿Dónde nace el discipulado? En casa. ¿Con quién? Con las abuelas. Hay un dicho muy claro y algunos dicen, yo ya crié mis hijos. ¿Han escuchado esa frase? A mí que no me traigan ni gatos, ni perros, ni nietos. Quiero dedicarme al descanso eterno. Buen cafecito, ver mi novela y tranquilos. No, hermanos, eso no es. La Biblia dice claramente que las abuelas tienen un ministerio. ¿Y ese ministerio es qué? Discipular a sus ¿qué? Nietos. Para que cuando crezcan sean Timoteos. Y venga el Señor y diga, Timoteos, vengan para acá y sean hombres y mujeres de bien involucrados en la obra, en la iglesia, trabajando, entrenados, estudiando en la universidad, preparados y dando sus dones, sus talentos, su tiempo, su esfuerzo y haciendo de la iglesia del Señor grande y gloriosa para Él, no para nadie más. Hago un pequeño paréntesis. Cuando llega la iglesia primitiva, y eso es muy interesante, los apóstoles estaban sirviendo a las mesas, ¿se acuerda? Y dice Pedro, no, ya nosotros no estamos para eso, estamos para predicar el evangelio. Y entonces el Espíritu Santo les dice, escojan entre ustedes a unos hombres, diáconos, para que sirvan a la mesa. Y entonces el Espíritu Santo dice, bueno, escójanme ingenieros, médicos, abogados, economistas, tecnólogos, administradores de empresas, chefs, necesito chefs, necesito, ¿qué más? Alguien que maneje bien la tesorería, que no sea como Judas. Entonces necesito ninguno Judas por acá y listo. ¿Eso dijo el Espíritu Santo? Ahora, no estoy diciendo que no hay que prepararse. Cuidado, jóvenes. Siempre digo, sí, papá, ¿sí vio que el pastor dijo que no necesitaba estudiar? La Biblia lo dice. No es el mensaje. ¿Dios necesita que nos preparemos? Sí. Daniel era un hombre preparado, José era un hombre preparado. ¿Cuál es el punto? El Espíritu Santo dijo, escoge a hombres llenos del Espíritu Santo. Y voy a decir algo muy importante. ¿Qué gano yo con tener ingenieros y economistas de gran escala, pero con grandes problemas en la iglesia? Yo necesito no grandes economistas, sino hombres y mujeres llenos del Espíritu. Eso es garantía que no voy a tener problemas con ellos. Es garantía que van a hacer el trabajo en que yo los empuje, sin que yo los anime, sin que yo los arríe, sino que simplemente, pastor, ¿qué más hay que hacer? Ya terminé acá. Hombres de integridad, mujeres piadosas, hombres santos, hombres íntegros, hombres que no tengo que estar diciéndole detrás, oye, estás engañando a tu esposa, por favor. Joven, estás metido en las drogas, por favor. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, me quito ese problema. Ve, Dios no está escogiendo grandes cerebros, sino grandes corazones. Cierro el paréntesis, porque eso es muy importante que la iglesia lo entienda. Hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, de tal manera que la obra será mejor. Ahora, cerremos acá, y dice Pablo, y luego dice, la fe que no fingíais, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre ¿qué? Y estoy seguro que en ti también. Oh, hermanos, ¿por qué nombra primero la abuela y luego la mamá? Porque la abuela discipuló a la hija y la hija discipuló a Timoteo, pero la abuela se involucró también. Por eso Pablo hablaba de buen testimonio, lo que estábamos hablando aquí en primera de Corintios, cuando Pablo se lo encuentra un muchacho ya totalmente ¿qué? Formado. Ahora, segunda de Timoteo 3:15, vayan ahí un poquitico adelante. Y que desde la niñez ha sabido ¿qué? ¿Está hablando a quién? Pablo a Timoteo. ¿Quién le enseña a un niño a leer sus primeras letras? Bueno, en el caso de nosotros fue mi esposa. Yo no. Y eso es un gran privilegio.
Y voy a decir algo con mi corazón, qué desperdicio de mi vida en eso. Porque a veces uno piensa que lo más importante es trabajar. Sí, es importante, pero no es lo más importante. Perder la oportunidad de tomar las manos de tus hijos y enseñarles las primeras letras, eso no tiene precio. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer ¿qué? Sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Saben qué Pablo está diciendo acá? A los niños no hay que enseñarles fábulas o cuentos, hay que enseñarles a Cristo. Decirles que son pecadores pequeños, pero pecadores, que necesitan amar a Cristo, seguir a Cristo, obedecer a Cristo, honrar a Cristo, temer a Cristo. Y será una generación que ame a Dios, que tema a Dios y que sirva a Dios de una manera real y eficiente. ¿Sabe cuál es la misión que yo tengo con las maestras de escuela dominical de los niños? Biblia. Pastor, vamos en un jueguito, listo. 5 de juego, 20 de Biblia. Necesitamos que los niños conozcan a Dios de primera mano. Si no les damos la persona de Cristo, no tienen un modelo perfecto a seguir. Muchos de los niños me dicen, bueno, mi papá, mi mamá, muchos modelos aquí no sirven como padres y madres. Lo digo con todo cariño y respeto. Y entonces me dicen, pastor, ¿a dónde miramos? Mire, es que mi papá, mi mamá pelean, están que se divorcian. Sí sabe que yo soy un confesionario de los niños cuando se acercan, me cuentan así espontáneamente. ¿Y qué le puedo decir? Ama a Jesús, sigue a Jesús. Si no les damos a Jesús, no hay tabla de salvación, ¿me entiende? Andarán naufragando y muriendo en el intento. Pero cuando Jesús está en medio de ese momento, extiende su mano como Pedro, lo saca de las aguas y le dice, eres salvo. Los niños necesitan a Cristo. Pablo me deja enternecido lo que invirtió en Timoteo. Pablo escribió, predicó, caminó, recorrió, pero ese hombre tenía un propósito claro. Tengo que llevar el discipulado a la primera mano, que es ¿quién? Mi hijo Timoteo. ¿Sabe que Pablo lo llama a su hijo? Ahí en 1 Corintios dice, Timoteo, mi hijo ¿qué? Amado. ¿Se imagina esa relación que tenía Pablo con Timoteo? Y Timoteo dice, hola padre espiritual. Qué lindo que aquí seamos nosotros padres de esa manera. Muy bien, terminemos. Séptimo, y termino esta mañana. ¿Cuál es la gran motivación que nos impulsa? Lamentablemente la obra misionera ha sido también, y con tristeza lo digo, apalancada por intereses mezquinos. Y he visto con dolor cómo muchos han aprovechado de la obra misionera. He sido testigo, no tengo que me lo contaron, no lo he visto, por intereses financieros. Y han robado la iglesia. Y dice que hacen, que van y todo. Y uno va a evaluar y a mirar, y ha sido todo ¿qué? Mentira. Informes inflados, cosas que no son, que no suceden. ¿Cuál es su motivación de la obra misionera? También he visto algunos que lo hacen por poder y tener señorío, y buscan tener un poder y ejercer un poder que se llama poder de manipulación. Hay otros que están motivados por la admiración. Tú estás en la obra misionera, sí, yo. Entonces quieren un ¿qué? Un aplauso. El aplauso es para el Señor por su gracia y su amor. Pero muchos buscan ¿qué? La admiración. Pero otros buscan la conmiseración. Y entonces buscan que no, pues cómo va, no, ahí sufriendo con los mosquitos y comiendo una vez al día. La obra misionera no se hace con conmiseración, porque estamos con el Dios de toda gracia, y toda buena dádiva desciende del cielo. Y algunos buscan solamente conmiseración. No. ¿Cuál es su motivación? 1 Corintios 10:31. Ahí está la motivación. 1 Corintios 10:31. Vayan conmigo.
Me encanta ese versículo. Si pues, siempre he dicho que el Señor Pablo era paisa. Si pues hombre, tómate un tintico, ve. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, obra misionera, ¿sí? En su casa, afuera, lo que sea. ¿Qué dice el versículo? Hacerlo todo para la gloria de Dios. Su motivación no puede ser diferente en esta mañana. Tiene que ser para la gloria de Dios. ¿Cuál es el desafío de esta mañana? Usted puede orar, usted puede dar, usted puede ir y usted debe discipular. La iglesia está interesada en discipular y estamos vendiendo los kits de discipulado. Hágalo, tómelo. Si usted dejó de hacerlo, reinícielo. Si usted lo va a tomar, hágalo con disciplina y termínelo. Pero usted tiene y debe hacerlo. Ese es el desafío. El segundo desafío es que Dios hará la obra con usted o sin usted, conmigo o sin mí. Pero simplemente Dios pone el querer como el hacer. Ese versículo significa que Él pone el deseo, pero también la capacidad. Dios puede poner el querer como el hacer. Te pone todo el deseo, pero el hacer te da toda la capacidad. La decisión de quién es final, mía, mi responsabilidad. Recuerden que un día estaremos ante el tribunal de Cristo, no para juzgamiento de eternidad o pérdida de salvación, ni para juicio, sino para juzgar todo esto que yo he omitido en mi vida como creyente. Dios hará su obra. Esta iglesia permanecerá con usted o sin usted. No se crea tan importante. ¿Los necesito? Sí, no son indispensables. Pastor, un paquete. Me voy de la iglesia. No. Hace años atrás yo temblaba. No, hermano, no se va. ¿Y quién va a tocar la guitarra, hermano? Señor, no te lo lleves. Qué error que cometía yo. Terrible, lo aprendí con lágrimas. Y el Señor decía, ¿quieres que te lo deje? Listo, un aguijón en la carne. Y yo decía después, Señor, llévatelo. Bien sea arriba, abajo o afuera, pero llévatelo. ¿Entienden eso? Dios hará esta obra y Dios es el que edifica la obra. Esta es su iglesia. Usted no murió en la cruz, usted no ha comprado nada. Esta iglesia es del Señor, con su presencia, sin su presencia, con su ministerio, sin sus ministerios, con sus ofrendas, su ofrenda. Esta iglesia permanecerá porque Dios la edifica, es su obra, punto. Y yo descansé en eso. Cuando un día entendí un pastor, cuando yo con lágrimas hablaba con él y me dijo, ¿por qué lloras? Es que esa obra no es tuya, eso es del Señor. Y si el Señor quiere cerrarla, déjalo, es su voluntad, no te opongas. No, ¿tú quién eres para decirle a Dios lo que tiene que hacer? Y aprendí con lágrimas decir, Señor, ahora, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo quieres que lo haga, Señor? Y así funciona ahora. Y cuando me viene la amenaza, me voy de la iglesia. Bueno, hermano, ¿cuánto necesitas para el Transmilenio? La obra seguirá con o sin usted. Ese es el desafío y esa es la advertencia hoy. El desafío, involúcrese. La advertencia, Dios hace la obra, pero quiere usarte, ¿sabes? Quiere usarte. Él pone el querer como el hacer. Quiero terminar con Romanos capítulo 10, versículo 15 y regalarles este versículo a todos los que se hacen pedicure. Romanos, vayan conmigo y terminamos esta mañana. Pablo usa una figura de dicción aquí muy interesante, pero quiero que el Señor la recompensa. Dice, pastor, si yo voy a la obra misionera con mis hijos, ¿qué voy a recibir? Bueno, primero la gratitud de tener salvos, coronas para presentarle al Señor. ¿Sabe que esas son sus coronas? Alguna vez alguna hermana me decía, no, mis coronas yo voy a tener un montón aquí. No. Sus coronas van a ser todos aquellos que podrán decirle gracias porque me presentó el evangelio, gracias porque oró por mí, gracias porque me dio una mano de misericordia, gracias porque me amó, gracias porque oró por mí.
y entregaremos todas esas coronas a Cristo. Pero hay algo muy lindo que nos anima, y si usted lo quiere tener esta manera, es el regalo del Señor cuando usted se involucra en la obra misionera. Dice así, versículo 15 del capítulo 10, como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz y de los que anuncian buenas nuevas. ¿Sabe cómo ve el Señor sus pies? Hermosos. Hermosos. Los pies que siguen las pisadas del Maestro. Me encanta ese versículo, me anima porque cada vez que puedo ver mis pies digo yo: gracias, Señor, porque me has dado la posibilidad de tener unos pies hermosos para ti. A Él sea la gloria para siempre. Amado Padre, gracias damos, Señor, esta mañana. Señor, hay tanto por hacer, y sé, Señor, cuando saliste de este mundo tu corazón quedó quebrantado. Quedó con el deseo de saber que tu obra siguiera en manos de estos hombres. Pero hoy, Señor, es nuestra responsabilidad ser baluartes y columnas de la verdad, que para ti sea la gloria eterna cada vez que yo habla del Evangelio. Que mi deseo, Señor, sea en tu poder y no en el mío. Permítenos, Señor, entender e ir a casa con este pensamiento. Sella esto en nuestros corazones y permítenos saber que tenemos una responsabilidad, un propósito, pero tenemos un premio maravilloso. Oh, cuán hermosos son los pies de los que anuncian de la paz y de los que llevan las buenas nuevas. Señor, llévanos con bien a casa, bendice esta semana, lo pedimos en Cristo Jesús, amén y amén. Dios les bendiga en esta mañana, Dios les guarde.